En una gran pregunta. Sí. Lo último que sabemos de él es en Dublín. Es O Dublín. poco antes de Dublín. ¿Y cómo? Y de ahí ya nunca más No. se tiene una pista No. clara. No. Yo ahora que os quiero preguntar varias cosas. Vuestra opinión personal Sí. sobre si creéis que... Claro, saber si está vivo hoy en día, porque mira, puedes morir de enfermedad o lo que sea. Claro. Pero ¿creéis que consiguió escapar con vida del barco? Y hay rumores de que se ha escrito cartas, todo eso. ¿Hay algún tinte de verdad en algunas historias de inglés que también se le ha visto en varios sitios? ¿Qué hay de verdad en todo esto? Sí. ¿Qué creéis, para empezar, qué creéis que pasó en Dublín o cerca de Dublín? Aquí siempre hemos ido juntos y en este camino, en este momento nuestros caminos se separan. Aquí hay desviación, ¿no? Eso es interesante también, ¿eh? Tenemos Eso es muy interesante. percepciones o hipótesis diferentes. Pues Jorge, va, dime la que tienes hipótesis, primero. hipótesis. Ujú. Hipótesis. Los de la teoría de la conspiración, ¿eh? Ujú. La cruzada, ¿eh? La cruzada. Van a estar contentos. Que intentamos demostrar que Antonio Anglés estaba en el barco. Pues bueno, hay visos de que estuvo, le presentamos, le enseñamos las fotos a todos y todos le... Claro, le solo reconocieron. un pequeño... Claro, es que aquí el barco también es muy conspiratorio, porque claro, la conspiración, la conspiración se coge también, y es cierto, que en el barco no hay ninguna huella de Antonio Anglés. ¿Se buscaron? Claro, el tema es que el camarote que ocupaba Antonio Anglés, inexplicablemente, el cocinero, sin que nadie se lo ordenara, y así lo declaró, lo limpió. Entre Dublín y Liverpool lo limpió. Lo limpió. Entonces, claro, allí no se... No queda constancia biológica de... No. Otra conspiración que hay en el barco, que a nosotros incluso nos lo ha dicho, me lo ha dicho a mí, no voy a decir quién es, pero es que me lo ha dicho un carguísimo, por así decirlo, de la Guardia Civil, de ahí se quedaron el dinero, porque llevaba mucho dinero Antonio Anglés, y lo tiraron por la borda. Amigo. Sí, eso en la época también se comentó bastante, sí. Pero nos lo ha dicho, como dice Jorge, un alto cargo en ese momento del Ministerio del Interior. Ostras, que podría haber sido una de las resoluciones. Pero, a ver, ¿cuál sería es la un tuya? final, sería un ¿Cuál es la mía? final merecido, ¿Cuál es la desde mía? luego. Hemos hablado mucho psicológicamente de la agresividad hacia las mujeres, de Antonio Anglés. Antes de mi hipótesis quiero hacer una pequeña reflexión, no quiero alargarme mucho más. Al final lo vamos a hacer esperar. La fortaleza física de Antonio Anglés, ¿eh? Mm. Antonio Anglés era una persona que se cuidaba mucho físicamente, no consumía alcohol, jugaba, esto lo dice hasta la novia hasta que tuvo 12 o 13 años, que jugaba frontenis todas las semanas. Esto va a favor de mi teoría. ¿Qué? Esto va a favor de mi teoría. Bueno. A ver si va a haber cambio aquí de teorías. No, a ver. Una persona sí, que tú eras una bestia mucho. física, que no era... Sí. Además estas personas atleta. que no... Sí, que creo que es un poco innato, ¿no? Estas personas que son fibrosas. Sí. Son fibrosas. En el bajo este de la calle Colón, donde él traficaba al menudeo con droga, esto lo decíamos al principio, había un amigo que ha estado presente que miraba el reloj para que por favor, coge el reloj y cronométrame los segundos que tardo. Tenía 3 escapatorias por 3 calles diferentes. Él hacía pum, 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 ponía los pies, ta, a los tejados. Esto contado por protagonistas que han estado en esa situación. ¿Cuántos segundos? Tanto. Tengo que bajar. A los tejados. Y allí desde los tejados, tres puntos diferentes para salir. Una persona físicamente muy, muy fuerte, muy fuerte. Yo le pregunté a Kelly, a su hermana, ¿tú ves capaz a tu hermano saltar del barco? Mi hermano es capaz de cualquier cosa. Además no tiene apego a la vida. Es una persona que lo veo capaz completamente. Vamos a mi hipótesis. Mi hipótesis es que yo creo que se sobró. Puede que valoró demasiado sus facultades físicas, su fortaleza, y pensando que iba a llegar al puerto de Dublín, posiblemente se arrojó al agua. Hay otro dato que es interesante, que se encuentra un chaleco que lo puede utilizar como señuelo. Se encuentra un chaleco al día siguiente en el agua del barco, del sitio que...
y pienso que es una posibilidad que muriera ahogado. Es lo que yo creo, pero es una creencia, es una opinión. O sea, ¿tú crees que ahí mismo Sí, sobreestimó su porque capacidad y falleció? creo que si estuviera en algún sitio, pues hubiera cometido algún delito, hubiera tenido algún fallo, un fallo. Además, una vez estando en Dublín, no domina el idioma, es un bulto sospechoso ahí. ¿Cómo te mueves por allí? Tienes que, además allí no tiene ninguna infraestructura. En los pueblos de alrededor. Era antes del euro, por lo tanto, pesetas y libras Claro. sería. Él puede tener amigos metidos en el mundo de la delincuencia en Catarroja y los pueblos de alrededor, pero no es un delincuente internacional. Esa es mi modesta opinión. Y ahora lo doy paso a ver. a llenar. No, bueno, yo pienso que, o sea, yo tengo dos opciones. Si realmente se lanzó al agua, y por los testimonios que recogemos en el documental de un policía de la Garda, de los buzos de la Garda, por ejemplo, o del servicio meteorológico, nos viene a decir que hay bastantes posibilidades de que en el caso de que se hubiera lanzado al agua hubiera podido llegar a la costa. Por varios motivos, porque la marea... Bueno, sobre todo también porque ese día nos dijeron en el servicio meteorológico que a esa hora que llega el barco al puerto de Dublín, la mar está prácticamente en calma. Y la marea está en un momento en el que te empuja hacia la costa. Está como subiendo, y el hecho de que suba te ayuda a que llegues. Después también porque hay una serie de escolleras en el puerto de Dublín, que no significa que tengas que nadar hasta llegar a una playa, es que mucho antes tienes una escollera a la que te puedes amarrar. Es cierto que la temperatura del agua, y nos lo dijeron así, era baja, era entre 7 y 8 grados. Y la temperatura era, creo recordar, 4 o 5 grados. O sea, no era un día, la verdad que... agradable para el baño. Pero bueno, esa es una opción en el caso de que se hubiera lanzado al agua. Yo aquí le voy a apoyar a mi compañero. Este amigo de juventud que relata los episodios estos en el Bajo, donde él trafica con drogas, que dice que pone un pie aquí, otro aquí, pum, y salta por el tejado. A este le preguntamos por el tema de si Antonio Anglés nadaba bien y tal. Y dice que nadaba como un pez. Nadaba bien, se bañaban en los canales de alrededor del pueblo, nadaba contracorriente, se tiraba, era un poco temerario. Nadaba bien. Nadaba o sea, bien. que físicamente es plausible que pudiera llegar a la costa. Sí, también, claro, me acuerdo que el policía de la Garda que entrevistamos, hablo siempre policías de la Garda que ya no estaban en la Garda, estaban retirados, o sea, porque la verdad es que la Garda no colaboró, pero los exagentes de la Garda colaboraron con nosotros. También decía que una persona, y se han encontrado casos del estilo, con esa adrenalina de un momento de persecución, de intentar salvar la vida, de escapar, eso de alguna manera te ayuda, ¿no? a que superes una situación tan adversa como esa, ¿no? Eso por un lado, pero después, claro, otra opción es que bajara del barco de dos maneras, ¿no? Cuando el barco atraca en Dublín, en la parte siempre, lo comentaba antes Jorge, por la parte trasera, que ya me lío entre la proa y la popa. Bueno, trasera, vamos a decir, ¿no? Pues en la parte trasera, por aquí sube la policía cuando va a detenerle. Nosotros, que es una de las grandes revelaciones de nuestra serie, es que conseguimos localizar de una manera bastante rocambolesca, pero que está grabada y se puede ver en el documental, conseguimos localizar a un estibador al que le comunican que va a llegar el barco con un polizón, y se queda a verlo. Entonces este señor nos cuenta cómo ve subir a la policía por la parte de detrás y cómo ve bajar a una persona por la parte de delante. Hablamos de 3 agentes, ¿eh? Sí, no era un gran... No. Era una cosa pequeñita. Esta persona es una... O sea, si ves el documental, yo creo que se puede ver que es una persona, aparte de que era con una reputación dentro del puerto, es una persona que había trabajado toda su vida allí, que había estado también como formando parte de sindicatos de trabajadores portuarios. No era un loco. Y de hecho nosotros lo localizamos a través del cura
de la parroquia de Ringsen, que es el barrio del puerto de Dublín. Hay un barrio que está pegado al puerto, pues la parroquia ese. Y fue a través del cura. Este señor era como un feligrés. Ajá. Y incluso la primera videollamada que tuvimos con él antes de entrevistarle fue con él en la sacristía de la iglesia. Nosotros en un hotel en Para Glasgow, añadir un poquito más de color a la historia. a la historia, ¿no? Entonces él nos contaba esta situación, claro, es una posibilidad. Y después otra, independientemente de esto, aquí se encuentra una cuerda, en ese momento, una cuerda que da justo a la parte donde estaba atracado el barco. Ajá. Es decir, bueno, es una cuerda que en algún momento se hubiera podido utilizar para, de alguna manera, bajar del barco, ¿no? O sea que no solo se tenía que lanzar a la aventura, sino que podría haberse escapado ahí en el propio puerto, un poquito por detrás. Eso, o ya cuando estás dentro del recinto del puerto, Sí. que el barco ya va como más despacio. Sí, que ahí no te vas a matar. No te vas a matar. Sería otra opción, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi teoría. Y después, también, dentro de toda nuestra investigación en el puerto, fue imposible acceder a los archivos del puerto de esa época, que hubiera sido muy importante, por ver el día siguiente o el posterior qué barcos salieron del puerto de Dublín y con qué destino. Por intentar seguir la pista, ¿no? ¿Pudo subirse en otro barco? Había una revista que sacaba las rutas habituales y tal, pero algo poco consistente. Poco consistente, ¿no? Claro, simplemente era una revista donde te decía la compañía tal... todos los meses complicado. tiene 2 barcos a Brasil, 2 barcos a Uruguay y un barco a México. Pero claro, no te decía el día 21. Claro, llamamos también a las consignatarias, pero ya no conservaban tampoco los archivos de 1993. Claro, para rebatir aquí a mi compañero. Claro que sí, Claro, así me gusta. Jorge, digo. Acabaréis como Andy Lucas, ¿eh? Acabaréis mal. Antonio Anglés no tuvo por qué quedarse en Dublín, ni hacer vida en Dublín, ni cambiar dinero en Dublín. Antonio Anglés pudo volver a subirse en otro barco y no sé, y llegar a otro. De hecho, él tenía su obsesión: México-Brasil, Brasil-México. Depende del amigo con el que hablaras, te decía uno u otro país, ¿no? Por cierto, ¿pero qué hizo? Ni idea. Tenemos especial interés en contar una cosa, porque nos ha parecido muy fea, muy fea. Venimos de explicar ahora, pues no hemos entrado en cada uno de estos marineros, cómo nos recibió en cada casa, porque sería muy extenso, pero ya apuntaba mi compañero que el capitán del barco era una persona... o es una persona que nos trató de una forma exquisita. Nos abrió las puertas de su casa, conocimos a su mujer, hemos estado en 2 o 3 ocasiones. O sea, un gentleman, vamos. Sí. No, lo digo porque hay gente que ha dicho que toda esa tripulación eran unos borrachos, utilizando esos términos, unos borrachos, y que el capitán era un borracho. Creo que es totalmente alejado, nada más alejado de la realidad. Porque, no sé, ahora en la época que vivimos, pues este es un hombre que todavía vive con esa forma de ser leal, honesta, un hombre de honor, totalmente alejado de un hombre borracho, con malas palabras. El cliché un poco de los marineros. Y más británicos, ¿no? Sí. El perfil prototípico de bebedor, mujeriegos, gente de mala vida, ¿no? Sí. No, queríamos destacarlo. O sea, que realmente el trato que habéis tenido con la mayoría es un trato cordial de personas normales. Salvo con uno. Uno. Que no quiso... Sí, tuvo un trato... Un trato áspero. Era un oficial, ¿no? Primero, segundo oficial. Sí, era una persona muy reacia a hablar con periodistas y, bueno, también fue muy reacio, pero el resto, al contrario, es gente muy amable. Muy amable. Gente muy amable y para nada, o sea, es que hacer una crítica... a un trabajo como el que hemos hecho para desacreditarlo, decir que eran unos borrachos, o sea, es algo que en el fondo dices, hazme una crítica, o sea, porque aquí abiertamente todos podemos, yo puedo valorar tu trabajo, tú puedes valorar el mío, pero desde luego con algo con fundamento. Sí, no es una forma despectiva, ¿no? Claro. Hacia un gremio. Claro. Sí. Ahora que estamos ya en esta parte que es, bueno, no fantasía, pero bueno, sí que es más hipotética, se detuvo en Brasil a un español con pasaporte suizo falso, ¿puede ser? Sí. Que
¿podría asemejarse a Anglés de eso? ¿Sabéis algo? ¿Podría ser realmente él y si se haya escapado? O sea, ¿ha habido algún momento en todos estos años en los que se ha estado cerca de tener una pista? Yo creo que ese avistamiento que comenta Jordi, que ese fue justo cuando nosotros estábamos acabando de rodar el documental. Esto es en Brasil. Esto fue en Brasil. Familiar del pintor Magritte, ¿no? El familiar del pintor Magritte. En ese momento hay Magritte, ahí... el gran pintor. Sí. Ostras. Ahí hay una denuncia creo que era una vecina de este señor que sospecha, que da el aviso. Se le da mucha credibilidad porque la policía brasileña incluso hace una vigilancia previa, incluso se comunica a la policía española. Está pendiente la policía española de la operación de la policía portuguesa porque se le da mucha credibilidad a que puede ser Antonio Anglés. De hecho, creo que se llega a comunicar como al Ministerio del Interior en plan de que está en marcha una operación muy importante. Es que es como, creo que es de las pistas que se le da más fiabilidad. Pero de hecho nosotros por unas circunstancias porque cuando estás haciendo el reportaje tienes tantas fuentes, nosotros en ese momento estábamos en contacto con una fuente en Brasil, que esa fuente en Brasil tenía una fuente con la policía brasileña y estaba, por decirlo así, empotrado con la policía brasileña. Entonces nos estaba ofreciendo en directo lo que estaba haciendo la policía brasileña. Y nosotros estábamos como nerviosos aquí siguiendo lo que estaba haciendo la poli. En plan, me acuerdo que me enviaba una foto con la diferencia horaria diciendo, ya voy de camino al sitio donde vamos a detener a esta persona. El tema es que cuando se le detiene, no es Antonio Anglés. Guarda un parecido bastante razonable, pero no es Antonio Anglés. No es Antonio Anglés. No es Antonio Anglés. De hecho, esta fuente que tenemos nosotros, que estaba en paralelo con la policía brasileña, llega a pedirnos a nosotros si tenemos las huellas de Antonio Anglés. Para comparar. Y de hecho nosotros las teníamos, porque de tantos papeles y documentos que tenemos del sumario, hay uno en concreto que están las huellas dactilares de Antonio Anglés y se las llegamos a pasar a esta persona. No coincide. O sea que no era él.